Sean bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde siempre estamos bendiciendo a la familia, dando conocimiento de lo que las Escrituras señalan para los tiempos que estamos viviendo. Seguiremos hablando de la sanidad en Cristo. El tema es milagros. Hablar de milagros es hablar de Jesucristo. Los milagros tienen que ver con lo sobrenatural. No hay entendimiento lógico a un milagro. Tiene que ver con lo irracional, inclusive, algo que no se puede explicar. Por eso cuando hablamos de Jesucristo, tenemos que considerar todos estos aspectos porque solamente en fe podemos recibir el milagro de la sanidad. La sanidad es un milagro, es algo que sucede fuera de lo normal, fuera de el razonamiento de lo humano, y Jesucristo vino precisamente para darnos ese don, el don para recibir el milagro que es el don de la fe. La fe es un don que viene de Dios y ese don vino por medio de Jesucristo. Cada vez que estamos enseñando de las Escrituras, que estamos hablando de Jesucristo, estamos enviando palabra de fe para que cualquier persona esté preparada para recibir el milagro de Dios. Dios quiere que toda persona disfrute de los milagros. Así que hoy hablaremos de los milagros en Jesús. Así que necesitas un milagro, solamente pon tu fe en el Señor y pues la palabra de Dios enseña que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Así que si antes hizo milagros, hoy también los puede hacer para ti. Así que recibe tu milagro por fe en el nombre de Jesucristo. Sí, el libro de Ageo nos dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Así y por eso nos habla de que van a venir mejores y mayores milagros. El mismo Jesucristo dijo, ustedes van a hacer mayores milagros que los que yo hice. Así que solamente pues es tener fe y agarrarse de las promesas de Dios que están en la palabra de Dios, hablar la palabra creyéndolo y lo recibiremos sin lugar a duda. Así es, Dios lo hizo y si crees en el Señor, pues lo vas a recibir. Así que créelo y recibe tu milagro. Sí, es una palabra que tiene que ver con los tiempos de ahora, porque Jesucristo prometió que mayores milagros se harían en la tierra. O sea que no todos los milagros que están registrados en los 4 evangelios son los que han sido ya señalados. No, hay nuevos milagros. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, el Señor Jesucristo, antes de ir a morir a la cruz del Calvario, Él habló acerca del poder del Espíritu Santo que se manifestaría en los que creyeran en Él. Hoy representa ello la iglesia. La iglesia somos los creyentes en Cristo. Hemos creído en Jesucristo y ha prometido, sobre todo para los tiempos de ahora, que sucederán mayores milagros. En el capítulo 14, versículo 12, Jesucristo, 11 y 12. 11 y 12, allí Jesucristo está hablando de las obras o de los milagros. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aquí están las promesas dichas por Jesucristo. Él mismo dijo de que mayores obras se harían. No hemos visto mucho de lo que ya Dios tiene preparado para estos tiempos. Hemos empezado a conocer de milagros creativos, personas que no tienen un brazo, de pronto el miembro del brazo se va desarrollando, se va creando, es un milagro creativo. Donde no hay, empieza a existir. Donde extirparon un órgano interno, de pronto aparece. Donde pusieron un metal en el cuerpo de una persona en una operación, de pronto aparece ya el órgano tal como
fuese carne. Así que son milagros que estamos viendo. Hemos conocido tantos milagros. Yo vine a los pies de Jesucristo viendo milagros. Yo no creía en los milagros. Mi mente era una mente muy lógica, muy racional. Era sabio mi propia opinión. Creía yo que los milagros no eran para este siglo XXI, y entonces Dios trató conmigo. Así que yo empecé a ver milagros, como los pies planos de una persona tomaban curvatura en el pie. O le crecía el pie. O personas cojas porque un pie o una pierna estaba más larga que otra. Entonces había un crecimiento de la pierna. Yo todo eso lo vi. Vi cómo desaparecían las protuberancias del cuerpo, los tumores. Vi cómo empezó a caer lluvia de oro, polvo de oro. Y vimos muelas también con un material de oro, de plata, pero también un material que no es de aquí de la tierra. Fueron empastadas, ¿no? O Así es. empaste con oro y plata. Así que todo esto son milagros. Esto no está registrado en la Biblia. Jesucristo dijo, mayores obras harían. Y miren lo que dice la Biblia en Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Allí dice que todo lo que sucedió en la vida personal de Jesucristo y están registrados en los evangelios, no son todos los milagros. Iban a suceder otros milagros. Mientras la iglesia cristiana siga en activo, trabajando en la tierra, todavía vamos a ver muchos milagros. Por eso tenemos que creer, esto es fe. Fe es creer en lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo dijo, aún mayores harán, mayores obras harán. Jesucristo dijo que mayores obras que Él se harían. Esto es algo sorprendente para entenderlo, porque Jesucristo era Dios en la tierra y Él prometió que para la generación última de la iglesia se verían grandes prodigios y milagros que van a sacudir la mente humana. Aquellos que no quieren creer en milagros, aquellos que están caminando mucho en lo material y creen de que Dios no existe, bueno, pues Dios va a sacudir este mundo por medio de milagros. Así es. Vamos a leer lo que está escrito entonces en Juan 20, del 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La Biblia es clara, no todos los milagros que están registrados en el Evangelio se escribieron. O sea, están escritos. Es todo. No es todo, sino que una parte de ellos solamente se escribió. O sea, que Jesucristo hizo muchos otros milagros, no están registrados allí, pero también prometió que habrían nuevos milagros. Bueno, y si vemos en realmente la iglesia primitiva, después de que el Señor Jesucristo murió y ascendió al cielo, y resucitó y se ascendió al cielo, la iglesia, por mano de los apóstoles, también hicieron lo mismo, y resucitaron muertos, sanaron enfermos, echaron fuera demonios. Precisamente en el Evangelio de Marcos encontramos cómo algunas personas empezaron a hacer milagros. Jesucristo ya estaba en la tierra, Él era el hacedor de los milagros. Él recorría ciudades y aldeas, además de enseñar de las Escrituras y de predicar el Evangelio del Reino, iba sanando a los enfermos. Pero otras personas empezaron también a imitar al Señor Jesucristo en cuanto a las sanidades, en cuanto a los milagros. Dice la Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 9, en el versículo 38 y 39. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue.
y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Aquí tenemos entonces a una persona que no era un discípulo de Jesucristo y estaba haciendo milagros. Entonces los discípulos del Señor Jesús quisieron detener a aquella persona porque no estaba caminando con Jesucristo, en el círculo de Jesucristo. Y el Señor dijo, no detengan los milagros que se hacen en mi nombre. Esto es importante. Los milagros que glorifican a Dios y que tienen perseverancia son los hechos en el nombre de Jesús. Hablo esto porque también hay milagros de imitación. El diablo es un imitador. El diablo hace milagros espurios, milagros que tienen Falsos, que ver con la falsedad. que no vienen de Dios, sino No que son de vienen de Dios, las pero tinieblas. sirven para engañar. Así es. Y hay personas que caen en el lazo del enemigo. Por eso Jesucristo está diciendo, no impidan a esa persona que está usando mi nombre. Dice, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Así que Jesucristo está aquí diciendo de que cualquier persona en su nombre puede hacer milagros. Por eso hay poder en el nombre de Jesús. Jesucristo dijo, usarán mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Estas personas que hacen esto es porque caminan en fe. Y porque Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Sí. Ahora bien, debemos también considerar que por el hecho de que una persona use el nombre de Jesús para hacer milagros, para echar fuera demonios y sanar a los enfermos, no quiere decir que ya esta persona califique para irse en el rapto de la iglesia, para irse al cielo. No, Dios no le da ventaja al diablo en la tierra, por eso empodera. Dios trae el poder del Espíritu Santo sobre hombres y mujeres para echar fuera demonios, para hacer milagros en el nombre de Jesús. Pero eso no quiere decir que por este hecho de estar echando fuera demonios y sanando a los enfermos, ya esté lista la persona para irse al cielo, para irse en el rapto de la iglesia. En Mateo, en el Evangelio de Mateo, Jesucristo precisó todo ello. Así que debemos considerar todo lo que está registrado en la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí está Jesucristo hablando de ir al reino de Dios. Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios el Padre. Tal como lo hizo Jesucristo, lo debemos hacer aquí en la tierra, caminar en la voluntad de Dios. Por eso todos los días oramos, Señor, hágase tu voluntad, no la nuestra. No caminamos en el yo, no caminamos en egoísmo alguno, caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la salvación de los pecadores en la tierra. Con este propósito vino Jesucristo, a salvar a los pecadores de sus pecados y de librarlos de la condenación eterna, de que el pecador se vaya al infierno. Jesucristo vino a librarlos. Esta es la voluntad de Dios el Padre, salvar a la gente. ¿Para qué Dios permite que se hagan milagros? El propósito es para que el pecador
viendo el milagro, se arrepienta de todo pecado y acepte a Jesucristo como Señor y Salvador y entre a la salvación y camine en la voluntad de Dios, salvando a otras personas, llevando el Evangelio a otras personas. Por eso no basta solamente con ejercer la autoridad y el poder. Cualquier persona cristiana que esté llena del Espíritu Santo y use el nombre de Jesús puede echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Dios respalda la palabra de Dios. Su palabra, Dios la respalda. La persona que habla la palabra de Dios, Dios la respaldará. Pero Jesucristo dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús dirá: nunca os conocí. No los conocí. O sea, apartados de mí, nunca le hacedores dieron de la maldad. gloria a Jesucristo. Hicieron milagros y se llevaron la gloria ellos mismos, trabajaron para sí mismos, levantaron sus propios ministerios enfocados en la persona, pero Señor, nunca le dieron la gloria a Jesucristo ni a Dios el Padre. Cuando dice el Señor, apartados de mí, nunca os conocí. Sí. Eso quiere decir que ellos nunca estuvieron en su presencia. Estuvieron, exacto, lejos de Dios. Sí, Así no es. hubo una comunión con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. No conocieron a Cristo, simplemente usaban el nombre de Jesucristo. Cualquier persona lo puede usar, como cualquier persona puede tener una Biblia y cualquier persona puede decir: en el nombre de Jesús reprendo este demonio. Dios respalda la palabra porque es su palabra, porque Dios en su misericordia quiere que la persona sea libre de demonios, que la persona sea libre de enfermedades. Por eso Jesucristo vino a empoderar a las personas y que usen su nombre para liberar, para sanar, pero toda la gloria es para Dios. El propósito es la salvación. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en Mateo encontramos también allí cómo Jesucristo envió a predicar el Evangelio a las ciudades, envió a sus discípulos en el capítulo 10. En el capítulo 10, Jesucristo envió a sus apóstoles a predicar el Evangelio, versículos 7 y 8. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Jesucristo mandó a sus discípulos a predicar de ciudad en ciudad. Las ciudades fueron bendecidas porque conocieron de los milagros de Dios. Hubieron personas liberadas de demonios, personas sanadas. Las ciudades a donde fueron los discípulos fueron impactadas por el Evangelio del Señor Jesucristo, viendo los milagros, porque la predicación del Evangelio es respaldada por los milagros que Dios hace. Pero Jesucristo dijo después, en Mateo 11, versículo 20, porque estas ciudades no se arrepintieron de sus pecados, aún viendo los milagros. ¿Para qué se hacen los milagros? Para que el pecador se arrepienta. El pecador debe arrepentirse para entrar a la salvación. Ese es el propósito por el cual Dios empodera al cristiano, empodera a la iglesia para echar fuera demonios y sanar a los enfermos, para que las personas reconozcan que hay un Dios misericordioso, un Dios que nos ama, un Dios que a pesar de estar apartados de Él, recibimos la sanidad, recibimos liberación de demonios y entramos a la paz del Señor. Y entonces decidimos servirle al Señor, vivir en la voluntad de Dios aquí en la tierra. Así que por eso Jesucristo dijo en Mateo 11:20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida,
porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Aquí está Jesucristo exhortando fuertemente a estas tres ciudades, Corazín, Betsaida y Capernaum, aún la ciudad donde Jesucristo estuvo en su ministerio, tomó la ciudad de Capernaum como la ciudad de su propio ministerio, pero aún allí no le creyeron. Los discípulos eran la avanzada del Señor Jesucristo. En esa avanzada iban en la autoridad del nombre de Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo para echar fuera demonios y sanar a los enfermos, para hacer milagros. Entonces las ciudades eran totalmente conmocionadas por los milagros que sucedían allí. Hubo milagros en Capernaum, hubo milagros en Corazín, hubo milagros en Betsaida. Pero estas ciudades, a pesar de estar viendo los milagros hechos por Jesucristo, no se arrepintieron. Entonces Jesucristo dijo, por ejemplo, en el versículo 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. o sea, Porque que si en le- Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Hades significa infierno. Sí, así es. Entonces, son palabras fuertes. Sí, El que no quiera arrepentirse, entonces está ya directo hacia el infierno. Ya de por sí, cuando una persona nace en la tierra, nace bajo condenación por el pecado que hemos heredado de Adán y Eva. La Biblia dice en Juan 3:17 que Jesucristo no vino a condenar al pecador. No, ya el pecador está condenado. Jesucristo vino a salvar al pecador. Por eso mandó a sus discípulos con autoridad sobre los demonios para echarlos fuera de los cuerpos y sanar a los enfermos, haciendo los milagros correspondientes para que las personas se arrepintieran de sus pecados y entraran a la vida eterna. A esto vino Jesucristo, a salvar. En Jesucristo está la vida eterna. Pero si la persona que aún caminando ya en condenación rechaza la única oportunidad de salvación que es el Evangelio, no le queda más que ya estar entrando a las puertas del infierno. Por eso Jesucristo dijo, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. ¿Cuántos milagros hubieron en Capernaum? Era la ciudad sede del ministerio del Señor Jesucristo. Cristo a los 30 años comenzó su ministerio y tomó la ciudad de Capernaum como la ciudad de la cual se iba a mover hacia otras ciudades. Así que por eso dijo el Señor, ¿cuántos milagros han visto aquí en Capernaum? Fuiste levantada hasta el cielo, pero como no te arrepentiste, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma, está hablando de las ciudades que fueron destruidas por el fuego, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio, que pronto vendrá, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. No son palabras de cualquier persona, son las palabras del Salvador de la humanidad. A esto vino Jesucristo a salvar, pero cada persona tiene un libre albedrío para decidir creer o no creer, decidir arrepentirse o no arrepentirse. Es una decisión personal. Dios nos ayuda por medio del Evangelio. El Evangelio es el poder que quebranta un corazón endurecido para que la persona vea el milagro y entonces se sacuda su mente racional y entonces pueda conocer al Dios del cielo, al Dios de lo sobrenatural, al Dios que nos ama y aceptar la salvación única en Jesucristo. Dios nos ayuda con el Evangelio. Por eso Jesucristo predicaba el Evangelio.
y respaldando la predicación del Evangelio, Dios hacía milagros por medio del Espíritu Santo, milagros con el propósito de que hubiese arrepentimiento para salvación. Así que esta es la vida del Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra, y Él prometió que en los últimos tiempos, que ya estamos viviendo, siglo XXI, vamos a ver mayores milagros que los que el Señor hizo. Porque su gloria postera será mayor que la primera. Sí. Bien, en Marcos encontramos cómo cuando Jesucristo vino y empezó su ministerio, le dijeron que era una nueva doctrina la que Él estaba enseñando. Sí. No era la doctrina de los fariseos, no era la doctrina de los escribas, no era la doctrina de la religión judía, era una nueva doctrina. Vamos a leer lo que está escrito en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 21 y 22. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Allí está, la autoridad estaba en Jesús. Por primera vez en una sinagoga estaban viendo la autoridad que venía de Dios en la persona de Jesús. Y dice la Biblia en el versículo 23, del 23 al 26, que un demonio empezó a hablar, a vociferar. Sí. Ese demonio estaba escondido en el cuerpo de uno de los asistentes a la sinagoga en ese sábado de reunión, donde Jesucristo fue a enseñar de las Escrituras. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Esta es la doctrina de Jesucristo, la doctrina de Dios el Padre, la doctrina del cielo. Es la doctrina que muestra la autoridad de Dios contra los demonios, contra el reino de Satanás, contra todo tipo de enfermedad. Jesucristo vino a liberar a los cautivos y sanar a los enfermos. Por eso los que estaban en la sinagoga, ellos expresaron de que era una nueva doctrina porque los fariseos, los escribas, nunca habían enseñado con tal autoridad la palabra de Dios. Así que Dios unge a hombres y mujeres hoy en día. Es la unción que está sobre la iglesia cristiana para echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Es la doctrina de Jesucristo. Ellos nunca habían tenido esa experiencia. Nunca habían tenido esa experiencia. Por eso un milagro tiene que ver con lo que sorprende. Lo sobrenatural de Tiene Dios. que ver con aquello que nos va a causar una conmoción mental, porque nunca hemos visto aquello. En algunas ocasiones hasta el temor va a entrar a una persona al ver un milagro sorprendente. Por ejemplo, que un muerto resucite. Entonces esto no es algo común, que una persona no tenga un brazo y de pronto le crezca el brazo, que una persona no tenga un ojo y le crezca el ojo. Eso es sorprendente. Eso va a ocasionar que la persona se sacuda en su mente, en su entendimiento, en su lógica y pueda creer que hay un Dios que está detrás de todo ello para traer sanidad, para traer paz, para traer todo lo que es su amor hacia la persona, y así la persona se arrepiente de todo pecado y entra a la salvación, dándole la gloria a Dios. Así que
Los milagros son para el tiempo de hoy, estamos en el siglo Así XXI y Dios está a punto de sacudir este planeta Tierra con el poder del Espíritu Santo a través de hombres y mujeres en todas las naciones de la tierra para que vengan a un sacudimiento de su mente con respecto a los milagros que vamos a ver. Se ha profetizado que este año 2021 es el año del derramamiento del Espíritu Santo. Cuando se derrama el Espíritu Santo, trae la unción de hacer milagros. Solamente por el Espíritu Santo se hace milagros. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, versículo 38, allí habla cómo Dios el Padre, cuando envió a su Hijo Jesucristo a la tierra, Jesús nació como nosotros los seres humanos. Nació como un bebé y creció en familia. Así que cuando llegó la edad de 30 años, Dios ungió a su Hijo Jesucristo, ungió a una persona humana aquí en la tierra. A partir de ese momento, a partir de los 30 años de edad, Jesucristo empezó a hacer milagros y se le empezó a conocer como el hacedor de los milagros. Fue por medio del Espíritu Santo. Jesucristo dependió absolutamente del Espíritu Santo. Por eso cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo sobre hombres y mujeres que han creído en Jesucristo, pues hay que prepararse, porque el Espíritu Santo nos va a conducir de una manera sorprendente para hablar con desafío la palabra de Dios. Hay que desafiar las obras de las tinieblas, todo lo que el diablo ha estado haciendo en mentira y en engaño en ciudades y naciones. Todo será la obra del Espíritu Santo a través de hombres y mujeres. Es lo que Dios ha prometido para los tiempos que estamos viviendo. Pero el ejemplo Dios el Padre lo dio cuando ungió a su propio Hijo, a Jesús de Nazaret. Es lo que dice Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Allí está, donde hay un milagro, allí está la presencia de Dios. Pero alguien tiene que hablar la palabra de Dios, alguien tiene que reprender demonios, alguien tiene que poner manos, alguien tiene que desatar la bendición de sanidad y tiene que ser una persona humana. Jesucristo era esa persona, Dios solamente lo ungió. El Padre puso al Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo sobre su Hijo, y el Hijo fue conducido por el Espíritu Santo, honrando al 100% a Dios el Padre. Por eso Jesucristo obedeció en todo a Dios su Padre. Aquí nosotros, como parte de la iglesia, debemos seguir el ejemplo de Jesucristo. Cuando comenzó el ministerio de Cristo, vamos a leer en Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19, Jesucristo está hablando de la unción que Él recibió. Es la unción para hacer milagros. Sin la unción no podemos hacer milagros. Solamente por medio de la unción del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo, cuando fue bautizado en el Jordán, dice la Biblia que los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo y vino la palabra de Dios el Padre diciendo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. La edad era de 30 años de Jesucristo cuando fue bautizado y recibió la unción del Espíritu Santo para hacer milagros, y Jesucristo lo dijo cuando fue después de bautizarse y después de ser tentado por el diablo en 40 días y 40 noches, estuvo en la sinagoga, y esta fue la declaración que hace Jesucristo conforme a la profecía. Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este fue el plan de trabajo del Señor Jesucristo, su agenda de trabajo de 3 años y medio aquí en la tierra, y la cumplió al 100%. Solamente Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Él es nuestro modelo que debemos tener como ser humano. Jesucristo vino a enseñarnos a todos los seres humanos cómo vivir en victoria sobre los problemas de la vida diaria. Hay problemas porque hay un diablo en la tierra. Cuando el diablo ya no esté activo, esté atado, viene el tiempo en que el diablo será inmovilizado, los problemas terminarán. Ese es el tiempo del reino de Jesucristo en la tierra, el milenio le llama la Escritura. Así que todo eso vendrá a futuro inmediato. Ahorita la iglesia, los cristianos, hombres y mujeres, están sirviendo al Señor Jesucristo bajo la unción del Espíritu Santo y estamos esperando este despertar. Viene un gran despertar en hombres y mujeres sin distingo de denominación alguna, solamente si hemos creído. El requisito es creer. Al que cree, al que cree, al que cree la enseñanza dada por Jesucristo, recibirá esta bendición de la unción. La Biblia dice que un día un padre de familia llegó a Jesucristo trayendo a su hijo enfermo, y entonces Jesucristo fue lo que le dijo al padre de familia: si puedes creer, porque al que cree, todo le será posible. Vamos a leer lo que está allí en Marcos 9, versículo 23 y 24. Vamos a leer desde el 20, porque el padre de familia estaba desesperado, angustiado, como todo padre responsable de su familia y que ama a sus hijos. Estaba desesperado porque su hijo estaba enfermo. Y era una enfermedad que atacaba la mente. Cuando la mente se pierde, todo el cuerpo está ya descontrolado. Y esta enfermedad, la Biblia en el Evangelio de Mateo le llama lunático. Pero aquí dice, y respondió uno de la multitud y dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. ¿Sí? Era un demonio que estaba atacando la cabeza, porque dice, la mente, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espurmarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Por eso tenemos que acudir a Jesucristo, el único que puede liberar a los cautivos, sanar a los enfermos. En Jesucristo hay perdón de pecados, porque los demonios toman lugar en un cuerpo, entran a un cuerpo por el pecado que cometió ya sea la persona misma o los padres de la persona o un linaje familiar que le abrió derecho legal al diablo en generaciones pasadas. Así que el diablo se cobra de familia en familia y de pronto se manifiesta en una persona. Aquí tenemos a este joven lunático, una persona con epilepsia, y entonces el padre le dijo en el versículo 22: y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Allí estaba la solución. Jesucristo fue a la raíz del problema. El problema es la incredulidad. Donde hay incredulidad no se pueden hacer milagros.
Si el padre creía, el hijo sería liberado. Si el padre de familia o la madre de familia creen en Jesucristo, hay solución a los problemas de los hijos. Esta es una enseñanza dada en la Biblia. Así que Jesucristo dijo, si puedes creer. El padre de familia aquí dijo, creo. ¿Por qué? Porque es una decisión personal, es una voluntad propia del ser humano. Hemos sido hechos o formados por Dios con la decisión con la toma de decisiones, con la capacidad de tomar decisiones. Tenemos un libre albedrío. De decidir. Este padre tenía que decidir creer o no creer. Eso es todo en el ser humano. Dios no complica la vida al ser humano. Cuando Dios creó a Adán, Dios puso 2 árboles para que tomara la decisión. Adán tenía que tomar la decisión y Dios le dijo, solamente este árbol es el de la vida, come la vida, la vida, la vida, come la vida. Pero Dios le dijo, cuidado con este otro árbol, porque este otro árbol traerá muerte. El día que comas vas a morir. Dios creó todo para comer, porque el hombre fue creado con la necesidad de comer. Dios creó árboles que daban fruto con semilla para seguir sembrando, porque había que trabajar la tierra, había que cultivar, había que tener la comida. Y Dios dijo, de todo árbol podrás comer. Dios es el creador de la comida, de los árboles con semilla para dar el alimento. Pero Dios le dijo, me reservo este árbol para que no lo comas. El día que lo comas, vas a morir. Así que Dios no le complicó la vida a Adán, solamente le mostró 2 caminos, el camino de vida y el camino de muerte. Pero Dios, aún en su misericordia, le dijo, camina en el camino que lleva a la vida. Y es lo que vino a hacer Jesucristo. Cristo no vino a condenar, sino vino a salvar, a mostrarnos el camino de vida. Las personas están caminando en el camino de muerte. Hay que rescatar a esas personas del camino de muerte. El pecado es la puerta a la muerte. Este padre de familia, cuando llevó a su hijo, ¿por qué su hijo estaba afectado por demonios? Porque alguien abrió la puerta a los demonios. Alguien pecó. Pudo haber sido el propio hijo, pudo haber sido el padre, pudo haber sido el abuelo, el bisabuelo, no sabemos. Hay un linaje de maldición. Entonces Jesucristo solamente le dijo al padre de familia, porque era la autoridad sobre el hogar, la autoridad sobre su hijo, solamente tienes que creer. Y este padre decidió creer y dijo, creo, decidió creer. Ahora le pidió a Jesús que le ayudara a seguir creyendo y ya no fuese incrédulo. Sí, aquí vemos que solamente hay 2 decisiones que tomar, creer o no creer. Sí. Y cada una tiene sus propias consecuencias, una para bien y otra para mal. Es lo que Jesús dice en Juan 3, 16 al 21, allí está la clave. Hablamos de 3:16, ahí nos habla del amor de Dios, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, al creer en Jesucristo, estaremos siendo rescatados de la perdición y estaremos entrando en el amor de Dios. Sí, el requisito es creer, también sí. Allí lo dice el Señor Jesús. Sí, los siguientes versículos allí dicen, ¿no?, que el que no cree va a entrar en condenación eterna, ¿sí?, pero el que cree va a entrar en la vida eterna. Así es, son los 2 caminos trazados en la palabra de Dios. El hombre fue hecho, o fue creado, mejor dicho, fue creado para la eternidad, solamente que la eternidad tiene 2 destinos. La eternidad con Dios o la eternidad sin Dios. El hombre decide. Como vemos el versículo 17 que sigue, allí nos dice que Dios no envió a Jesucristo
para condenar al mundo, porque ya el mundo estaba condenado. Sí, ya el pecador está condenado, ya nacimos Él vino en pecado para bajo rescatarnos de la condenación Exactamente. eterna. De ahí es donde se muestra el amor de Dios. Entonces, para que el mundo, dice, sea salvo por él. Ahora la clave está en el versículo 18. Ahí dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. A esto vino Jesucristo, para alumbrarnos, porque las tinieblas cubrían la tierra. Y luego, por ejemplo, si Él dijo, recordamos, yo soy la luz del mundo. si recordamos, ¿no? En Juan 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y está hablando de Jesucristo. Así es, y es el trabajo que estamos haciendo La los luz del cristianos mundo. hoy en día, es el Jesucristo. trabajo que hacemos aquí en La Voz de la Alianza, hablar de Jesucristo. No estamos hablando de ninguna denominación cristiana, estamos Así hablando de la solución que Dios el Padre ha dado a este mundo que está en tinieblas. Cuando estamos enseñando de la Biblia, cuando estamos predicando el Evangelio, cuando estamos hablando de Jesucristo, estamos alumbrando. La luz se Jesucristo es la hace. palabra de Dios. Él es la palabra. Y por eso también dice, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, para mi camino. Sí, Salmo 119, Salmo 105. 119, 100. Así que debemos creer. Cualquier persona puede creer. Solamente tenemos que tomar la decisión. Sí, en el caso de este padre de familia, él dijo, es que yo he visto cómo el chavo o mi hijo se va al agua o se va al fuego. O sea, ¿Y que el hijo demonio lo quería matar? Sí, o sea, quería suicidarse, en pocas palabras. El diablo quería que se matase. Y él siempre, bueno, él había sido un buen padre, siempre había protegido a su hijo. Amaba a su hijo. Estaba al pendiente de él, Sí. era como su doctor o su Estaba enfermero. angustiado por todo lo que le pasaba a su hijo. Entonces él llega al punto donde Pero le dice a no Jesús... sabía qué hacer. Exacto, pero llega al punto donde le dice a Jesús, es que yo he visto lo peor de él. Pero cuando Jesús le dice que al que cree todo le es posible, entonces él dice, bueno, yo he visto lo peor, pero decido creer en ti. Así es. Por eso dice, ayuda mi incredulidad, porque yo he escogido creer en ti. He escogido Así es. creer en lo que tú tienes. He escogido creer creer que tú eres el Hijo de Dios y que tú puedes hacer algo sobre mi hijo. Entonces, antes elijo creer en ti. Así es. Por eso predicamos de Jesucristo, hablamos de Jesucristo para que toda persona tenga la oportunidad de creer. Así que amigo, amiga que nos has estado escuchando, este es un tiempo para la salvación de tu alma. Jesucristo con ese propósito vino y para ese propósito está la iglesia predicando el Evangelio. No estamos hablando de religión alguna, estamos hablando de la eternidad. Cuando una persona muera, ya está definida su eternidad. La pregunta es, ¿a dónde pasaremos la eternidad? Solamente en Cristo está la eternidad con Dios. Por eso yo te animo en el nombre de Jesús para que en este momento decidas, así como el padre de familia decidió creer en la salvación en Cristo Jesús. Por medio de Jesucristo hay todas las bendiciones de la salvación, como son las sanidades y el venir a la paz, el venir a la prosperidad de Dios. Toda bendición está en Jesucristo. Por eso solamente tienes que creer. Yo te animo a que repitas esta declaración de fe si has creído. Repite después de mí, Señor Jesucristo, creo en ti,
creo en tu palabra, creo en la obra que hiciste en la cruz del Calvario al morir por mí. Creo que derramaste de tu sangre para que yo fuese limpiado de todos mis pecados y ser libre de toda contaminación de demonios. Por eso en este momento creo en ti, creo en el poder de tu sangre y creo que resucitaste de los muertos para que ahora yo te reciba en mi corazón como el Dios vivo, único y verdadero, que me ayudará a vivir en esta tierra. Por eso abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y te hago a partir de este momento el Señor de mi vida. Amén y amén. Si hiciste esta declaración con todo tu corazón, ya estás en la salvación, ya estás en la vida eterna, ya estás en el reino de Dios. Ahora hay que continuar. Ahora hay que continuar, hay creyendo que continuar. cada día. Hay que empezar Buscando a su buscar palabra al y Señor en la Biblia. acercándose a Dios por Hay que medio de reunirse en un Jesucristo. lugar donde se estudie la Biblia. Así Hay que es. tener una cobertura siempre en lo espiritual, que son los pastores que están dando esta cobertura. Tienes que buscar del Señor. Bienvenido a la familia de Dios. Vamos entonces a un pequeño corte y ya regresamos para despedirnos. Regresamos. Nos despedimos enviando palabra de bendición a cualquier persona que ha estado conectada con nosotros desde este estudio. En el nombre de Jesucristo, Así es. recibe la bendición que Dios tiene para ti y toda tu familia. Bendición de salvación, bendición de sanidad, bendición de restauración, bendición de prosperidad. Estamos declarando el manto del Espíritu Santo sobre ti y toda tu casa. Ángeles resguardando tu familia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, pues agradecemos que hayan estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Así es.